Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar el mundo. La prédica de hoy se llama Atrapado entre dos casas. Atrapado entre dos casas. Saben que hay títulos como todos extraños, hay títulos que hablan por sí solos, pero el título de esta prédica nos va a ayudar a entender más adelante qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y este título de esta prédica, Atrapado entre dos casas, está basado en dos o tres escrituras. Para poder llevar esta prédica y llevársela a su corazón, en el día de hoy no vamos a utilizar tanta escritura, sino que vamos a meternos en las historias que un par de personajes en esta mañana nos van a traer. Así que usted debe de estar muy atento. Si usted quisiera meterse en las historias de este personaje de una forma más frontal, pues usted puede ir a la casa más rato y poder verificar que lo que el pastor le ha predicado es totalmente cierto. Entonces usted va a encontrar que le vamos a dar títulos a la prédica o subtítulos, pero no vamos a colocar una cita bíblica a un lado, pero es netamente bíblica. ¿Por qué lo hacemos en esta mañana así? Porque creo que no nos alcanzaría el tiempo para ver todas las historias definidas en cada título o cada subtítulo de la prédica de esta mañana. Atrapado entre dos casas. Yo no sé si usted ha notado que hay temas que son como el boom del momento. Por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos todos los días se habla de nuestro presidente Donald Trump. Usted dirá, pastor, ¿usted por qué utiliza la palabra nuestro? Bueno, la Biblia dice, y hay hombres sabios que lo han definido también de esa manera, que un pueblo tiene el presidente o el mandatario que se merece. Entonces, ese fue el presidente que colocó Dios allí y lo permitió. Es nuestro presidente y debemos de estar orando por él. Pero volviendo de pronto a la parte inicial, hay temas que se vuelven el boom del momento. Y uno de las frases que son un boom ahora, y usted lo puede ver donde usted parquea su carro, donde usted se moviliza, es: compro su casa en cash right now, ahora mismo. ¿Cómo me sonó el right now? Bien, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Compro su casa ahora mismo y pago efectivo por ella, ¿cierto que sí? Y hay un boom tremendo de inversionistas comprando casas caídas, personas que están perdiendo sus casas y están tratando de tomar esas casas y acabarse de enriquecer con ellas. El tema de la casa es un tema muy importante. Es tan importante que cuando una parejita se va a casar, en una de las cosas que más piensa es en una casa. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con quién vamos a vivir? ¿Con quién vamos a compartir? ¿Cómo vamos a comprar nuestra primera casa? Y es un tema que siempre va a ser un boom en cualquier concepto o en cualquier época de nuestra vida o de la historia. La Biblia nos habla también que las casas o el tema de la casa o de las casas dentro de la Biblia también es muy importante. En esta mañana vamos a aprender que hay casas que son de vida, pero también que hay casas que son de muerte. Que hay casas que brindan una cobertura de paz, de gozo y de seguridad, pero que también hay casas que figuran, que dan a entender que son casas que no traen alegría, que no traen gozo, que no traen felicidad. Cuando hablamos del concepto de casa, en esta mañana es importante que usted entienda que no estoy hablando de algo físico, como casa en tal. Estoy hablando del liderazgo bueno y del liderazgo malo. La Biblia nos enseña que hay dos caminos: el camino bueno para la salvación, que es angosto, y el camino malo para la perdición, que es amplio, dice la palabra del Señor. Siempre vamos a encontrar un sí o un no. Y creo que cada persona es libre de decidir si sí o de decidir si no se va por ese camino. Si sí hace parte de una casa de vida o no hace parte de una casa de vida. Y en esta mañana vamos a estudiar un poco la figura de Jonatán, el hijo del rey Saúl, el primer rey que tuvo la Biblia. Este muchacho se halló metido entre dos casas: la casa del rey Saúl y la casa del rey David. La cobertura del rey Saúl y la cobertura del rey David. Y la Biblia enseña
que uno de los problemas más grandes que tuvo Jonatán fue no decidirse por la casa correcta. La Biblia nos enseña que su corazón se inclinó por la casa de su padre. Amaba a David, sabía que David iba a ser el próximo rey, sabía también que su padre era un mal rey, que era un padre egoísta, un padre que pensaba en la aprobación de los hombres, pero no en el carácter que tenía que ir definiendo todos los días. Le interesaba más bien la aprobación de los hombres, la fachada, la mentira, el egoísmo, que presentar un carácter genuino y real delante de Dios. Y Jonatán se halló atrapado en dos casas. ¿Hacia dónde cojo? ¿Hacia la casa de mi padre o voy hacia la casa de David? ¿Hacia la casa verdadera? ¿Hacia la casa que me va a reinar con justicia, con verdad, con valores genuinos? ¿O voy a quedarme en la casa de mi padre? Lo triste de esta historia es que él se halló atrapado en dos casas y que el corazón de Jonatán se inclinó por la casa de su padre, una casa de muerte, una casa de egoísmo. Y la Biblia nos enseña, familia, que Dios le mostró a Jonatán señales, escúchalo bien, señales, y le decía, por estas señales tú tienes que entender que no debes de decidir por la casa de tu padre, sino que tú debes de salir de la casa de tu padre y meterte debajo de la autoridad del rey David, meterte bajo una nueva unción, bajo una nueva cobertura, bajo un liderazgo correcto. Familia, cuando hablamos de casa, estamos hablando de liderazgo. Y el liderazgo de una casa reposa siempre sobre la figura principal, el hombre. Escúchelo bien, el hombre. Usted nunca va a encontrar en la Biblia que se le exija tanto a la mujer como se le exige al hombre. Es más, la Biblia enmarca más el concepto masculino para liderar que el femenino. Y cada vez que ha habido ausencia de autoridad, se levanta una heroína, una mujer. Cada vez que un hombre en la casa no ocupa el lugar que es, se levanta la mujer y ocupa ese lugar. Cada vez que el hombre no trabaja, entonces ella trabaja. Cada vez que el hombre no da más, entonces ella da más. Cada ausencia de poder o de autoridad que no ejecuta el esposo en la casa, lo va a ejecutar la esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad que tiene el hombre es muy grande. Un buen liderazgo puede llevar a una casa a la victoria y un mal liderazgo de parte de la cabeza de esa casa puede llevar a su casa a la derrota. Un buen liderazgo puede llevar a la familia a la victoria, puede llevar a la familia a la vida, pero un mal liderazgo de parte de la cabeza de esa casa puede llevar a una casa a conflictos, a derrotas y a contiendas. Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque en el día de hoy, históricamente hablando, se viene levantando mucho el concepto de lo que son las mujeres dirigiendo, el feminismo por delante. Y resulta que se ha levantado a causa de que el hombre ha menguado en sus tareas de responsabilidad. Familia, no sea que los hombres de hoy estén siendo atrapados en dos casas. Y eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Vaya conmigo al libro de Samuel. Por favor. Segunda de Samuel, y nos vamos a ubicar en dos pasajes para que lo tengan presente. En Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo se llama la prédica? Vuélvalo a decir para que se enfoque. Atrapado entre dos casas. Lea conmigo, por favor, y léalo en alta voz. La Biblia dice, y repetirás estas palabras. Hubo 1, 2 y 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Dos casas. Pero David se iba, ¿qué? Fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Ya de entrada, el versículo nos está hablando de que hubo guerra. La Biblia dice una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa del rey David. Pero la casa de David, hablando de su liderazgo, de su estructura, de su fidelidad, de su honestidad a Dios, se iba fortaleciendo, mientras que la casa del rey Saúl se iba, ¿qué?
debilitando. Y dice la Biblia, vamos al siguiente pasaje por favor y acompáñeme a Primera de Samuel, nos devolvemos, capítulo 23, versículos del 16 al 18. Y léalo conmigo, está en el screen. Y si usted es hábil con la Biblia, habla la Biblia, por favor, y concéntrese en esta parte. A la voz de tres, 1, 2 y 3. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Hablando acerca de Jonatán, fortaleciendo la vida de David. Es el siguiente versículo, 1, 2 y 3. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, en su casa, y Jonatán se volvió ¿a dónde? Dígalo conmigo, y Jonatán se volvió a su casa. Entonces es increíble ver que Jonatán entendía quién iba a ser David. Pero lo increíble de esta historia es que en vez de quedarse con el rey David, lo que hizo fue que Jonatán se regresó a la casa de su padre. Muchas veces, familia, en este camino vamos a encontrar hermanos que vienen peleando con nosotros la batalla de la fe. Conocen la escritura, son espirituales, Dios les ha hablado por la palabra, han sido tocados, han sido contristados por el Espíritu Santo y Dios los ha llamado. Pero un momento a otro hay bajas dentro de una congregación o hay bajas dentro de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente que vuelve a su antigua casa, a su antiguo pecado, a la forma equivocada de vivir, a una forma contraria a la voluntad del Señor. Ahora bien, el Señor, Dios, tuvo tanta misericordia que decidió hablarle a Jonatán y colocarle señales, escúchelo bien, señales para que Jonatán entendiera que estaba andando de la manera equivocada o bajo la cobertura equivocada y que debería de estar sobre una cobertura que le diera vida, sobre un liderazgo correcto, sobre un liderazgo de verdad, sobre un liderazgo de justicia. Vamos a ver entonces la primera señal. Y aquí es donde yo les digo que no vamos a colocarle una cita bíblica, sino que ustedes van a escuchar y luego van a corroborar en la Biblia esta bendita historia. Señales de una casa de muerte. Las señales que Dios le mostró a Jonatán y que Jonatán no distinguió, sino que siguió en una casa de muerte. Señales de una casa de muerte. Vamos a la primera señal. Repita por favor cómo se llama la prédica de hoy. Atrapado entre dos casas. Primera señal, tu líder debe de dar el extra, debe de ir ¿qué? Delante de ti. El líder es llamado a dar un poco más de lo que da. Por ejemplo, un pastor. Si dentro de la iglesia hay un hermano que ora, el pastor debe de orar más. Si dentro de la iglesia hay un hermano que ayuna, el pastor debe de ayunar más. Ese concepto de liderazgo debe de ser llevado a la casa, a un hogar. Escúchelo bien, a una compañía. El cristiano cuando trabaja en una compañía debe de salirse de lo ordinario a lo extraordinario y debe de dar un poco más de lo que dan los demás. Escúchelo bien. También la Biblia nos enseña que el padre de familia, siendo líder, debe de dar más de lo que realmente se debe de dar. Ahora bien, ¿de dónde sale este primer título? La Biblia nos enseña que un día el rey Saúl se fue a pelear contra los filisteos. Mire lo que hace una casa equivocada o lo que hace un liderazgo equivocado. Dice la Biblia que se levantó el rey Saúl a pelear contra los filisteos y escogió 3,000 soldados. Escúchalo bien. Y dentro de los 3,000 soldados, él tomó 2,000 para sí, para cuidarse de sí mismo, y le dio 1,000 a Jonatán para que peleara. Como quien dice, defiéndase usted con menos, que yo sé que con estos más a mí me va mejor. La Biblia nos enseña que Dios le estaba mostrando a Jonatán que un verdadero líder se sacrifica por los demás.
Un padre de familia está dispuesto a dar más. Un padre de familia está dispuesto a ir donde sus hijos no van. Un padre de familia está llamado a dar la porción extra dentro de su hogar para que sus hijos vayan con él y terminen siguiéndolo. A la verdad, usted puede tomar este concepto dentro de la iglesia. Cada líder dentro de la congregación debe de dar más de lo que ha recibido. ¿Usted está aquí? La primera característica que le mostró Dios a Jonatán es que un verdadero líder da siempre un poco de más. ¿A usted no le parece una contradicción saber de que si usted como líder de una casa tiene un hábito equivocado, usted le diga a su hijo, no uses ese hábito porque ese hábito no está bien? Yo creo que eso es una controversia, decirle a un hijo que no haga esto cuando tú vienes haciéndolo. El verdadero líder le dice a su hijo, no lo haga porque tengo la autoridad en testimonio y de real que yo no lo voy a hacer. La autoridad verdadera de un individuo radica en lo que hace, no en lo que dice. Escúchelo bien, esa es la autoridad verdadera de un individuo. Entonces, muchas veces le decimos a nuestros hijos, papi, no haga esto, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué les digo esto? Porque el líder es llamado a ir más allá de lo que van los demás. A Jesús lo siguieron porque Jesús tenía algo de diferente. La Biblia nos dice que cuando la gente lo escuchaba hablar, decía, nadie ha hablado como este, que habla con autoridad. Cuando lo veían actuar, cuando lo veían responder, veían un liderazgo que iba más allá en sabiduría. O sea que si al día de hoy tú reconoces que te falta sabiduría, tú puedes pedirla. La Biblia dice que el que pide, recibe. ¿Y sabe cómo recibe? En abundancia. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se llama la prédica? Segunda señal, vaya conmigo. Tu líder, segunda señal, aléjate del mal y tendrás ¿qué? Victorias. Dios le está mostrando a Jonatán que cada que se aleja de su padre tiene victorias. La Biblia registra que en la pelea que hubo con los filisteos, Jonatán se fue con su escudero, póngale cuidado. Y cuando se fue con escudero, solamente Jonatán mató 20 filisteos. Esto no es algo sencillo que te estoy diciendo. Solamente Jonatán mató 20 filisteos. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Jonatán? Cada vez que te alejas del pecado, cada vez que te alejas de lo malo, de ese compañero de malas palabras, de ese compañero que te enseña a robar, cada vez que te alejas del mal, a ti te va bien. Dios le estaba diciendo, cuando no estás con tu padre, tus victorias son enormes, pero cada que estás con tu padre, tus victorias son muy pequeñas. Aléjate del mal y tendrás victorias. Familia, nosotros no somos niños pequeños. Nosotros sabemos qué hace nuestra derecha y qué hace nuestra izquierda. Y nosotros sabemos que podemos alejarnos de las malas cosas. Hace más o menos unos 8 días atrás, aquí hubo un ayuno por la mañana. Venga, les pregunto a los que vinieron, ¿cuántos se sintieron fortalecidos? Mire, eso fue tan increíble que eso fue como si a usted lo hubieran conectado a la luz y usted hubiera tenido una pila espiritual y las rayitas empezaron a aumentar. Yo lo sentía el otro día del ayuno, me sentía con vigor, sentía que fácilmente le podía decir a lo que no era de Dios, no, antes había lucha. Y decía uno, no, y Señor, me siento tentado, pero después del ayuno caminaba uno como una plumita. ¿Sabe por qué? Porque sus baterías fueron recargadas. Alejarse del mal no tiene que ver solamente con verlo y alejarme. Alejarse del mal es prepararme para que el mal no entre a mi vida. Son dos cosas diferentes. Hay gente que dice, eso es malo y lo reconoce, pero la Biblia dice, recarga tus baterías para que recargándolas aborrezcas lo malo,
aceptes lo bueno y edifiques tu vida sobre convicciones correctas. Seguro, familia. Y el próximo ayuno que venga congregacional va a venir más gente y vamos a ser más fortalecidos. Buscar la gloria de Dios. Yo he llegado a un momento en que he pensado que hacer dinero es tan fácil. Escúchelo. Es tan fácil, y más aquí en los Estados Unidos, facilito. Por donde usted sale encuentra plata aquí en los Estados Unidos. Usted dirá, pastor, ¿usted cómo sabe? Bueno, yo tengo una camionetica verde, le dicen el avispón verde. Y cada que salgo, ahí está cargada. Ahí tiene hierro, ahí tiene chatarra, ahí tiene aluminio. Y va uno y la vende y recoge uno cualquier cosita. Pastor, no dan sino 10 pesos. 10 pesos en mis manos son 10 pesos. 10 pesos en las manos de Dios son $100,000. El que cree dice amén. Dios multiplica la despensa del justo. Dios multiplica lo poco que usted tiene. Por eso no le dé miedo. Yo soy una persona que digo, no, hoy no voy a salir a hacer Uber, no voy a hacer porque tengo un compromiso con el reino. Pero tenés que pagar esto, sí. ¿Acaso él no sabe que cuando lo honro a él y me preocupo por sus negocios, él se preocupa por mis negocios y por mis necesidades? Esto es cuestión de celo, esto es cuestión de honra, esto es cuestión de saber quién es Dios, familia. Segundo, se lo dije, aléjate del mal y tendrás victorias. Usted puede corroborar en el libro de Primera y Segunda de Samuel estas historias. Tercer punto, tercer señal que Dios le mandó, escúchelo bien, a Jonatán. Tercera, analiza las emociones de un hombre que no quiere nada conmigo, con Dios. Dios le estaba diciendo a Jonatán, Jonatán, ¿no has mirado que tu papá es emocionalista? Que tu papá cuando le da la gana quiere y cuando le da la gana no quiere. Cuando quiere honrarme me honra y cuando no quiere me deshonra. ¿Por qué les digo esto? Pónganme en cuidado. Porque dice la Biblia que cuando el rey Saúl estaba en guerra con los filisteos, dice la Biblia que el rey Saúl le hizo jurar a todo el pueblo que hasta que no vencieran hasta el último filisteo, escúchelo bien, nadie podía comer un solo bocado de pan. Usted imagínese un equipo de soldados, un cuerpo de soldados en plena guerra y en ese tiempo que no habían tanques, no había nada mecánico, era todo físicamente, que se le ordenó que juraran por Dios, que hasta que no vencieran a los filisteos, nadie podía meterse un bocado de comida en la boca. El pueblo estaba debilitado. El pueblo estaba enfermo. Dios le estaba diciendo a Jonatán, esa cobertura, esa casa es una casa que pone a la gente a aguantar hambre. Es una gente que no predica la verdad, por decirlo así. Escúchalo bien. Y dice la Biblia que su hijo Jonatán no había escuchado el juramento que su padre les había pedido a todo el ejército que lo hiciera. Venía Jonatán de matar 20 filisteos, póngame cuidado. Y cuando venía, le dio hambre. Y dice que vio un panal de miel, lo tomó y cuando comió, dice que sus ojos fueron clarificados. ¿Qué te pasa cuando lees la Biblia? ¿Qué te pasa cuando dejas de leer la Biblia? Cuando lees la Biblia, recibes la revelación de Dios. Tus ojos son clarificados. Mire, familia, estaba hablando con un muchacho ayer y Dios me dio el tiempo. Ya ese reloj me gustaría como frenarlo a patadas. Escúchelo. Estaba hablando con un muchacho ayer que nació conmigo en el Evangelio y se fue para Canadá y pasó por una prueba horrenda en su matrimonio. Horrenda, es horrenda. Donde su esposa lo abandonó con 2 hijos, enamorado. Ella decía ser creyente de toda una vida, cantaba al Señor, le servía al Señor y un día conoció otro hombre y ese hombre la dejó. Entonces uno entiende una cosa muy clara, ella no decía ser quien tenía que ser. Ella aparentaba ser y cuando se le presentó la oportunidad, fue lo que realmente era en su corazón. Escúchelo bien. Hay gente que dice, pastor, era tan buena. No.
se le presentó la oportunidad de ser mala y se inclinó porque toda la vida fue mala dentro de su corazón. Suena duro, suena difícil, pero es así. Escúchelo bien, hablo con él. Dice que hace un mes llegó la suegra a Canadá. Le dijeron, recógela. La recogió con sus hijos. Y cuando llegó al apartamento donde vive su ex esposa con el nuevo compañero, la suegra le dice, ven, bájate, te invitamos a comer. Le dicen los hijos, papá, volvamos a comer todos juntos. Y no sabía qué hacer. Había un asado arriba, pero estaba el hombre con que se había quedado su esposa. ¡Duro! Este hombre se bajó del carro, subió al apartamento, estuvo en el asado. Cuando sirvieron la comida, lo miraron a él como el único ingrediente espiritual. Ora por los alimentos. Señor, cojámonos de las manos. Empezó a orar y empezó a decir, Señor, gracias por esta mujer que un día me diste y gracias por el compañero que tiene ahora. Yo los bendigo en tu nombre. ¡Wow! Creyentes tratados por Dios, convencidos por Dios. Se bajó de ahí corriendo, se metió a llorar y hablando conmigo, le decía yo, usted es un campeón, hermano. Quebrantado, y me dijo, Oscar, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque él no podía haber llegado a ese nivel sin que sus ojos fueran clarificados. Primero lo tocó la palabra, primero le reveló la palabra de ser quien tenía que ser. Te pregunto, ¿cuántas veces lees la Biblia? Te pregunto, ¿cuántas veces estudias la Biblia? Te pregunto, ¿eres revelado? ¿Tu corazón es revelado por la palabra del Señor? Dice que Jonatán tomó la miel y la palabra miel en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Eso dice el Salmo 19, que tu palabra es como la miel que sale del panal. Entonces, mire lo que sucedió. ¿Cuál es el tercer punto? Analiza las emociones de un líder, de un hombre que no quiere nada conmigo. ¿Dónde sabes tú que hay alguien que no quiere nada con Dios? Cuando a esa persona no le interesa la Biblia. Cuando a esa persona no le interesa la palabra del Señor. Déjeme decírselo categóricamente, no le interesa la palabra del Señor. Ahora bien, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque las emociones se han metido mucho en las iglesias cristianas. Hoy en día criticamos a la iglesia católica porque decimos que la iglesia católica está equivocada en muchos aspectos. Ustedes conocen los famosos responsos, o conocen las responsos, no, las indulgencias. ¿Han escuchado de las indulgencias? La iglesia católica inventó las indulgencias y decía que apenas usted diera una moneda y esa moneda tocada el fondo del infierno, su tío que estaba en el infierno, su papá, su abuelo, su tatarabuela, por ese dinero tenía que salir. Ahí fue donde Martín Lutero pegó 95 tesis ¿en dónde fue, Wandy? Se me olvida. En Alemania, creo que fue en Alemania, las pegó y las pegó en una catedral, y cuando las pegó, él decía, si la gente sale por dinero del infierno, ¿por qué nos va a salir por oraciones, por misericordia? ¿Por qué tenemos que colocar un sistema monetario para sacar a la gente del infierno? Que va, la iglesia católica se quería enriquecer a costillas de los demás, pero mire el emocionalismo que ha hecho cuando se mete en las iglesias cristianas. Usted va a iglesias donde empiezan a decir, ¿quién pacta por $300 para que su papá se convierta al evangelio o su mamá? Y empiezan a decirle a usted que ponga 300, 500 o $1,000 para que una persona que no conoce al Señor venga a los caminos del Señor. ¿No serán indulgencias también? Hermano, a usted no lo compró ni 300 ni 500. A todo mundo lo ha comprado la sangre preciosa del Cordero de Dios. Usted está aquí. Entonces le dice Dios, pilas, tu padre es emocionalista. Mucho cuidado con las emociones. Cuando las emociones no son amarradas a la palabra, las emociones te gobiernan.
Hay gente que dice, es que tú eres muy duro. No, no somos duros. Hemos desarrollado un carácter donde Dios nos ha dicho, es hora de madurar. No combines tus decisiones con las emociones. No combines tus decisiones bíblicas con las emociones. Por eso les contaba este testimonio. Este muchacho dijo, no voy a combinar mis emociones con lo que Dios me está diciendo. ¿Usted sabe cómo quedó ese hombre que se robó a esa mujer? Bendecime a mí. Bendecime a mí. Son hombres de luz, son hombres de vida, son hombres de verdad. Cuando comes miel, la Biblia, se te abren los ojos. Necesitas estar en una casa que siempre te revele la verdad. Necesitas necesitas tener un líder que siempre te diga la verdad, aunque te duela, sea tu esposo, sea lo que sea, necesitas tenerlo. Ahora bien, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, por favor, y mire lo que dice la Biblia, diciéndonos a nosotros que tengamos cuidado en los postreros tiempos. Mire lo que dice, léalo conmigo, 1, 2 y 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana, o sea, no la van a aceptar, dice la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Entonces, hermano, cuando usted no está entendido de la palabra de Dios, le sucede así. Venga, le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí han comido con hambre? Yo tengo que levantar la mano. ¿Cuántos aquí? ¿Qué come usted cuando tiene hambre? De todo. Lo que salga. El peligro cuando tú no comes la palabra de Dios y tienes hambre es que te comen lo que te ponen delante. Hello. Pero cuando eres satisfecho por Dios con una palabra de vida, con una palabra de verdad, te hermosea Dios, tienes paz del Señor, se glorifica a Dios por su palabra en tu vida. Hermano, no hay otra cosa que te alimente sino Dios. Esto es importante que usted lo entienda. ¿Qué sucedió? Y aquí sucedió algo muy especial. Si usted lee esa parte de Samuel, dice que el pueblo tenía tanta hambre que después de derrotar se agarró a comer lo que encontraban. Comían hasta sangre. Sangre. Entonces aquí tenemos que entender un concepto que es muy especial dentro de la palabra del Señor. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Escúchelo bien. Por eso es que los testigos de Jehová no permiten transfusiones, porque se pegan de ese versículo bíblico. Y aquí hay una enseñanza más grande que la que los testigos de Jehová profesan. Si la vida, escúchelo bien, si la vida de una persona está en la sangre, Jesús dijo, yo soy la vida. Escúchelo bien, aquí hay una verdad todavía más grande. Jesús dijo en el capítulo 6 de San Juan, el que come de mí y el que bebe de mi sangre tiene vida. Entonces dice la Biblia que muchos de ese día volvieron atrás porque conocían el mandamiento en el Antiguo Testamento que decía, no se puede comer carne con sangre porque la vida está allí. ¿Qué quería enseñar Jesús? Que el que come de este mundo, la carne de este mundo, las emociones de este mundo, la gloria de este mundo, dice que se animaliza. El que come la sangre de este mundo, en un nivel más bajo a la sangre del Cordero de Dios, se animaliza. Pero el que come de su sangre no muere nunca, vive para siempre. El poder de la sangre está en la sangre de Jesucristo, no en la sangre de los animales. ¿Usted está aquí? ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando tú comes lo de este mundo, tú te animalizas. Empiezas a pecar, empiezas a hacer cosas incorrectas, pero cuando comes la sangre del Cordero de Dios y naces por primera vez en arrepentimiento por su palabra, estás comiendo una sangre que categóricamente es más grande que la sangre de este mundo. La sangre del Cordero de Dios. Entonces, el pueblo tenía hambre. Hay gente que tiene hambre y va y busca filosofías, va y busca conceptos baratos, busca conceptos de ateos. Venga, ¿usted ha leído la noticia de este muchacho dominicano que embistió a esta gente en Nueva York?
Mire que fueron al apartamento de este dominicano y encontraron libros de cienciología, ocultismo. Se alimentó de una sangre más baja y lo que hizo fue que se animalizó. ¿Usted me está entendiendo? Pero cuando te tomas esta sangre que hay aquí, tú no te animalizas, te conviertes en un ser sobrenatural, te conviertes a la imagen del Cordero de Dios. Dios quiera que usted esté entendiendo esto. ¿De qué se alimentó él y qué fue lo que hizo? Quiere decir que de lo que tú alimentas, eso es lo que tú eres. Pero cuando te comes esta, es imposible que niegues lo que hay dentro de ti. Esto es maravilloso. Volvamos entonces a Samuel. ¿Usted está entendiendo algo aquí? Bendito sea Dios. Cuarto punto. Otra señal que le mostró Dios a Jonatán de que esa casa era la inconversa es que Saúl hacía altares, ¿qué? Dice allí, tardíos. ¿Hizo qué? Altares tardíos. Dice la Biblia que cuando Saúl vino de derrotar a los filisteos, ya tenía 3 años de ser rey. Y después de que tenía 3 años, hizo el primer altar dedicado a Dios. ¡Guau! Ser rey sin buscar a Dios. Ser un padre de familia sin buscar a Dios. Iniciar algo sin buscar a Dios. Este rey Saúl tenía esa característica. Primero iba y peleaba y luego buscaba a Dios. Se parece a los que dicen que empiezan algo y luego dicen, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. La embarraron, las cosas vienen incorrectas y luego dicen, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Son altares ¿qué? Tardíos. A Dios se busca al principio, se busca la mitad y se busca al final. Al principio, Señor, ¿cuáles son tus planes? En la mitad, fortaleceme en tus planes. Y al final, recibe la gloria y la honra porque tú lo has permitido. A Dios se busca al principio, a la mitad y al final. Saúl hacía altares tardíos. El hombre decía, vamos a buscar a Dios ahora. Cada que tenía problemas, rómpase en caso de incendio. Cada que había problemas buscaba a Dios y levantaba un altar. Hermanos, muchas veces nos parecemos a esta casa. Hacemos cosas y luego buscamos a Dios. Si colocas, es como un matrimonio. Si a un matrimonio, en el noviazgo, tú invitas a Dios al noviazgo, tú vas a tener a Dios en el matrimonio. Pero si tú invitas, escúchalo bien, al diablo en el noviazgo, en el matrimonio vas a tener ¿a quién? Al diablo. ¿Y quién es el suegro? Va a tener por suegro al diablo. ¿Usted está aquí? Uy, con ese amén me bajo yo, que predique otro. ¿Usted está entendiendo alguna cosita? La oración, un altar. Mire familia, un altar. Yo converso mucho con mis papás, los estoy aprovechando a lo máximo, más que todo con mi papá. Son 16 años y piola que no lo tenía a un lado. Y yo trato, y aunque repita lo mismo, yo me lleno de valor por dentro y vuelvo y le contesto lo mismo. Hay veces no es fácil, Dios nos prueba con todo a nosotros. Pero he tratado de colocarle un fundamento especial en su corazón y decirle que este es un tiempo que se puede aprovechar para entender muchas cosas que por muchos años realmente no se han entendido. Y una de las cosas que yo trato de decirle a mi papá como hombre, y ojalá usted como hombre me diera la oportunidad, y es esta: nadie va a entender más a su esposa si primero no levanta un altar de oración en su corazón. El hombre que ora entiende a su esposa. El hombre que no ora nunca entenderá a su esposa. Esto es algo que usted debe de ponerlo en su corazón. La mujer que ora entenderá lo que hace su esposo. La mujer que no ora nunca entenderá lo que hace su esposo. ¿Qué quiere decir esto? Que a los hombres y las mujeres de hoy nos ha faltado primero tener un altar de intercesión.
antes de nosotros poder abalanzarnos frente a nuestros cónyuges y no entenderlos. ¿Quieres entender a tu esposa? Levanta primero un altar en tu corazón. Señor, yo clamo por mi esposa. Señor, clamo por ese hombre que me diste. Señor, tú lo cambiarás. Señor, tú lo levantas. Y el Señor empieza a decorar tu corazón. Y empiezas a dejar de ver lo que no te gusta de él. Y empiezas a aceptar lo que Dios te permite que aceptes de ese hombre. ¿Para qué? Para que a la postre termines glorificando a Dios y recibas paz en tu corazón. Familia, mujer, hombre, estás cansado de luchar con tu esposa. Es porque te hace falta un altar de vida, de oración, de relación dentro de ti para con Dios. Hoy en día se admiran a las mujeres que tienen hombres inconversos y uno las ve con gozo, con alegría, sirviéndole al Señor. ¿Y sabe por qué? Lograron un punto de quiebre, lograron levantar un altar que nadie le robará. ¿Sabe cuál es el lema de esas mujeres? Para mí lo más importante es mi relación con Dios antes que con los hombres. Peleo por mi relación con Dios. Y si mi relación con Dios es buena, con los hombres va a ser mejor. Es así que funciona. Bendito sea Dios. Ahora, estas son las señales que Dios le mostró a Jonatán para con la casa de su padre. Ahora veamos las señales que le mostró Dios a Jonatán para la casa de David, para que se metiera, para que tomara una decisión, para que no volviera donde su padre. Señales de una casa de vida. Son subtítulos. Primero, entre más grandes son tus enemigos, más posibilidades tienes de ser rey. Hello, ¿usted acaba de leer eso? Uy, Aleida. Gracias, Señor, bendícela. Dale más. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Entre más grandes son tus enemigos, más posibilidades tienes de ser rey. La Biblia dice que David enfrentó a Goliat. ¿Cuántos desconocen esa historia para mandarlos al grado cero de la Biblia? La Biblia dice que enfrentó a Goliat. ¿Sabe cuánto medía Goliat? 2 metros 94 centímetros. ¿Sabe cuánto medía la espada de Goliat? Entre 1 metro 50 y 1 metro 90. Quiere decir que la mano de Goliat más la espada eran más de 2 metros. ¿Quién se le arrimaba a Goliat? Pero David entendía esto, pero Jonatán no lo entendía. Es más, cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar que cuando salió ese paladín, Goliat, a desafiar a Israel, los primeros que se escondieron fue Saúl y su hijo. Parece ser que Jonatán ya estaba siendo influenciado por el temor de una casa de temor. Familia, los cristianos nos pasan temores por el corazón, pero no se quedan ni se albergan allí. Los tomamos y decimos: Jehová el Señor es mi fortaleza, quien hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué temes? No temas. Vea, familia, le salió Goliat. Y yo me imagino a Jonatán viendo ese campo de batalla, un pequeño rubio y un man bien grande. Dice la Biblia que Goliat tenía un casco y tenía un huequito aquí en la mitad. Imposible meter una piedra en ese huequito. Muchos dicen que era la diestra, escúchalo, del rey David. No, esa piedra desde que salió de esa funda era una piedra de Jehová que se metió en ese huequito. Es más, venga, le hago una pregunta. ¿A qué lado cayó Goliat? ¿De frente o de para atrás? ¿Cómo cayó? De frente. ¿Sabe por qué? Porque esa piedrita llegó y Dios estaba por detrás de Goliat haciéndole así. ¡Pa! Váyase para adelante, mijo. Tus enemigos van a caer delante de ti porque Dios los derribará por ti. Usted tiene que creerle a Dios. Usted no ha visto las películas donde cogen un man y lo pelan y lo pelan y le dan. Y el man queda así dando como vuelticas. Y viene un man que le va a pegar otro puño. Y dice, le hace así. Así hizo Dios. Cogió Goliat, cogió David y lo puso en su lugar y lo puso con una piedrita a bolear. Y enseguida Dios le hizo así por detrás. Para adelante. Tus enemigos, los que te persiguen, saldrán huyendo delante de ti. Caerán delante de ti porque Dios está contigo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Créele al Señor. Ahora bien,
Entre más grandes son tus enemigos, más posibilidades tienes de ser rey. ¿Qué pasó cuando David venció a Goliat? Dice que salió y las mujeres de Israel decían, porque Saúl mató a sus miles, pero David mató ¿a quién? A sus 10,000. Y eso es tremendo. Ven, te digo algo maravilloso. ¿Sabías que los enemigos que tú tienes miden tu nivel de seguridad? ¿Los miden? Facilito. Analice la historia del rey David. El rey David, ¿cuáles fueron sus primeros enemigos? Él se presenta ante Saúl y le dice, los osos y los leones se querían robar las ovejas de mi padre. Los primeros enemigos que tuvo el rey David fueron osos y leones. Los segundos enemigos fueron gigantes, escúchalo bien. Y los terceros fueron reyes. ¿Qué quiere decir esto? Escúchalo bien. Esto es algo muy importante. Tus enemigos siempre te van a querer medir. Cuando tus enemigos son leones y son osos, quiere decir que tú eres un pastorcito. Hello. Cuando tus enemigos son gigantes, quiere decir que tú eres un soldado. Pero cuando tus enemigos son reyes, quiere decir que tú eres un rey y que peleas contra reyes y que a ti te ha sido dado ya la nación para gobernar, tu vida para gobernar. Esto me emociona. Los enemigos siempre van a medir tu calibre de victoria. Él era un pastor y sus enemigos eran osos y leones. Fue y peleó contra Goliat y él era ya un soldado. Y cuando peleó contra Saúl, porque había guerra entre los dos, quiere decir que a él ya le había sido dado un reino. ¿Usted está aquí? ¿Usted lo puede entender? ¿Quiénes son tus enemigos? Ven, te pregunto, ese vicio que tienes hace 20 años, ¿todavía lo tienes? Porque ese vicio te está midiendo el calibre de victoria que tú tienes. Quiere decir que eres un pastorcito. ¿Todavía tienes el mismo problema de temperamento en tu corazón? ¿Cómo te miden tus enemigos? Porque tus enemigos te miden y muestran realmente el grado de victoria que tú tienes. ¿Tú estás aquí? Bendito sea Dios. Segundo punto. Ven, te enseño algo especial allí. ¿Dónde radicaba la victoria de David? David era un hombre íntegro en su corazón. Era tan íntegro que cuando llegó ante su padre cuando llegó ante Saúl le dijo, cuando venían los osos y los leones a querer robar las ovejas de mi padre, yo las defendía y mataba al oso y mataba al león. ¿Qué quiere decir esto, familia? Dios nunca te va a dar ovejas para pastorear si primero no cuidas bien las ovejas de tu padre. Hello. Nunca Dios te va a dar ovejas para pastorear si primero no cuidas las ovejas de tu padre. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré. Eso dice la palabra del Señor. Vamos al otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Los gigantes los derriba ¿quién? Dios. Dios le estaba mostrando a Jonatán. Jonatán, mira, cayó Goliat. Y es porque la casa de David es una casa que me busca. David ha entendido que los gigantes los derribo soy yo, no los derribas tú. Familia, yo estoy convencido que muchos luchamos con gigantes, pero le voy a decir una cosa. Usted nunca va a ver que un gigante a usted se le imponga, mientras que usted deje que Dios pelee sus batallas, que usted se tranquilice, que usted diga, aquí no pasa nada. Mire, familia, volviendo al testimonio de este muchacho, que me quedé como terminé con esta oreja aquí abajo en la parte que me tocaba el estómago ya a mí, hablando con él. Escúchelo bien. Me decía que le dijo la suegra, llévame a las cataratas del Niágara. Y la suegra le negaron la visa para entrar a las cataratas del Niágara. Y resulta que en el lado americano tiene una hija que hace 18 años no ve. Lo que pretendía la suegra era pasarse para el lado americano, abrazar a su hija que hace 18 años no ve y volverse. Entonces el muchacho temeroso de Dios
le da por leer el proverbio del día. Y el proverbio del día le dice, el que camina en integridad no teme, no teme, mas el que camina en injusticia va a caer en su propio foso. Entonces él recibió esta palabra así, dice, yo camino en integridad, si a ella no le dieron el permiso, yo no tengo por qué pasar al otro lado, yo me quedo a este lado. Mas la ex esposa con sus hijos, pasemos, vamos, vamos. Pues desobedientemente pasaron y él se quedó al otro lado. Y él dijo, yo no paso porque Dios me habló. Y Dios habla clarito. Cuando llegaron al otro lado, se ganaron 1,000,000 de problemas. Casi no los dejan regresar porque la señora entró sin permiso, sin visa. Fuera de eso, le esculcaron todo y encontraron una serie de irregularidades en procesos que ella había hecho. Y le dijeron, vea señora, dele gracias a Dios que tenemos en este momento el corazón para decirle, váyase. Pero búsquese un abogado apenas llegue a Toronto porque usted tiene un problema tremendo. Familia, buscar a Dios, ser justos. Los gigantes los derriba Dios. Este muchacho que ha sido golpeado en su corazón ha quedado como un gigante delante de ellos. Yo temo a Dios, Dios me guarda, Dios me protege y por momentos me siento solo, por momentos te necesito mujer, pero tengo a Dios que me habla todos los días y si Dios me habla, Dios me dirige. ¿Usted está aquí? Los gigantes los derriba es Dios, bendito sea Dios. Otro punto, vamos rápidamente. Dios le estaba diciendo a Jonatán, Jonatán, una casa de vida cubre la falta, pero no cubre ¿qué? El pecado. Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel 18:4, por favor. 1 Samuel capítulo 18, versículo 4. Aleluya. 1 Samuel 18:4. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su ¿qué? Talabarte. El punto que coloca Cristina allí dice el tercero, una casa de vida cubre la falta, pero no cubre el pecado. Familia, predicar un evangelio preciso hoy es muy duro, porque la gente que viene a una iglesia, muchos de ellos están buscando que les acaricien el pecado. Está buscando que los acepten como son y nosotros los aceptamos como son. Lo que no podemos es aceptar lo que hacen, lo que practican. Y para uno poder decirle a las personas eso, tiene que abrir la bendita palabra de Dios. ¿Sabe que hay gente que no vuelve a la iglesia porque considera que desde el frente les están tirando una indirecta? ¿No será que se la tiró Dios? ¿No será que Dios te está hablando? ¿No será que tienes que corregir? ¿No será que tu corazón está sucio y por estar sucio no aceptas la verdad del Señor? Porque cuando un corazón está limpio, yo lo he enseñado aquí, difícilmente se enoja. Escúchelo bien, difícilmente se enoja. Este punto nos enseña que nosotros no podemos cubrir el pecado. Dios le estaba enseñando a Jonatán, Saúl le gusta encubrir el pecado. Y como le gusta encubrir el pecado, no va a prosperar. Me encanta la casa de David porque David confiesa su pecado. David habla de sus transgresiones. David dice que tiene que ponerse a paz y salvo con el Señor. Familia, no ocultemos nada en el corazón. Por más que usted lo oculte, usted va a sentir cadenas que lo atan y usted le va a quedar imposible romperlas si usted no las confiesa. ¿Hasta qué punto o hasta dónde está el perdón de Dios? Él tiene sus manos abiertas. ¿Sabe qué está esperando? Que usted confiese y se aparte del pecado. ¿Para qué? Para que reciba perdón, para que reciba vida y para que la reciba como en abundancia. No se la pierda a causa de un pecado escondido. No se la pierda. Una casa de vida cubre la falta, pero no cubre el pecado. Ahora bien, nosotros los que somos una casa de vida, que somos líderes, también cometemos errores. La Biblia nos dice que Noé salió del arca y cuando salió del arca de salvación, dice que plantó una viña y cuando plantó la viña, dice que se emborrachó y cuando se emborrachó, entró un hijo llamado Can. ¿Y qué hizo él? Lo avergonzó delante de sus hermanos. No cubrió la falta de su padre, no la encubrió,
sino que sencillamente lo que hizo fue que lo difamó. Familia, tengamos mucho cuidado con eso. Los seres humanos nos equivocamos y nosotros los hermanos en la fe tenemos que aprender a cubrirnos y no a encubrirnos. Si yo pequé y usted pecó, confiéselo, apártalo. Pero si su hermano se equivocó en una expresión, si su hermano se equivocó en algo que a usted no le gustó y usted sabe que no es correcto, aprenda a amarlo, aprenda a respetarlo y cúbralo de tal manera que ese hermano reciba el bien de su boca y no el mal de su boca a través de lo que usted puede decir incorrectamente. ¿Usted me está entendiendo aquí? Eso es importante. Vamos al otro punto, por favor. En ese versículo dice la Biblia, escúchelo bien. Cuarto punto, lo malo se arranca ¿cómo? ¿Sabe qué tenía el rey David? Que lo malo lo arrancaba de David de raíz. Lo aprendimos la semana pasada a través de Abigail. ¿Una mujer de qué? Una mujer de verdad. Escúchelo bien. David arrancaba el mal ¿cómo? De raíz. Familia, otra cosa. Usted, y perdóneme que lo use como punto de referencia, tal vez usted lo puede entender de esa mejor manera, de esa manera mejor. Usted va a mi casa y yo no tengo señal de televisión y yo respeto al que la tiene. En mi casa el televisor me hace perder mucho tiempo y me pone adicto frente a cosas que no edifican, películas, una cantidad de cosas. Y a mí no me gusta eso. Pero algo que yo he notado es que lo que hace que yo no tengo televisor en la casa o señal de televisión, yo noto que nosotros en la casa tenemos un poco más de unidad, un poco más de unidad. Hablando con mi papá ayer le decía, papi, uno de los propósitos que yo tengo en mi corazón es que al no tener una señal de televisión usted pueda interactuar más con mi mamá. Puedan lavar la loza juntos, puedan sentarse afuera, pero no porque llegó este partido o este programa, perdón, entonces yo me hago aquí mientras que usted está allá. No, es hora de estar más juntos. Familia, lo malo se arranca como de raíz. Aprendan, familia, que hay cosas en la casa que ustedes tienen que sacar de su vida y arrancarlas de raíz. ¿Para qué? Para que su hogar sea más fructífero, para que sus vidas sean más excelentes. Hay cosas que nos están robando la bendición de Dios y esas cosas no solamente nos van a robar la bendición, nos van a matar nuestros hogares, nos van a matar nuestras vidas, nuestros futuros. Sabrá Dios el tiempo que se pierde. Dicen por ahí que el hombre que dura 70 años, escúchelo bien, es un hombre que pasa 15 años manejando. Escúchelo bien, 15 años. Dice que tiene un promedio más o menos de entender y aprender la vida de 35 años. Y el resto se le va en cosas que no tienen valor. 70 años perdidos sin edificar una vida a otras personas. Estamos aquí. Lo malo se arranca como de raíz. Llévelo siempre en su corazón, familia. Vamos al otro punto. Y ya estamos por terminar. Quinto punto. Una verdadera casa mantiene guerra permanente ¿contra qué? Contra el pecado. Escúchelo bien. Una verdadera casa mantiene guerra contra el pecado. Algo que Dios le quería mostrar a Saúl, era que David no estaba interesado en pelear contra lo malo, pero que David sí estaba interesado en tener una vida de excelencia. Y esto me llama la atención, escúchelo bien, porque dice la Biblia, si usted lo lee bien, dice la Biblia que el rey Saúl lo atormentaba un espíritu malo. ¿Sabe de dónde venía ese espíritu? De parte de Dios. Entonces dice la Biblia que cada que el rey David, o David porque no era rey, tocaba el arpa, dice que el espíritu de David, el espíritu que atormentaba a Saúl, se calmaba la bestia. Y cada que el hombre dejaba de tocar, salía la bestia de ese hombre. Escúchelo bien. Hay veces pasa así con la alabanza. Suena la alabanza de la iglesia y se calma la bestia que de pronto puede estar en nosotros. Y se acaba el culto y se sale la bestia. Por eso nosotros hemos inventado un CD, ahora lo tengo allá, para que cuando usted salga del culto, ponga el CD ahí y calme la bestia. La calme. Y es más, ¿sabe quién está cantando en ese CD? Su pastor, para que acabe de calmar la bestia.
Salimos del culto, peleamos con nuestro esposo, peleamos con nuestra esposa, nos gritamos y parece ser que por momentos la bestia se apaga en nosotros y luego que termina lo espiritual, brota la bestia que puede haber en nosotros. Familia, una verdadera casa mantiene una guerra permanente contra la bestia, contra el pecado. Ella que se levante y nosotros que la mantenemos apretaditas. La Biblia nos enseña a buscar lo eterno, a buscar lo del cielo. ¿Estamos aquí? Gloria al Señor. Terminamos con este punto. Sexto, una verdadera casa deja un asiento vacío en el mundo. ¿Cuál es el último punto? Póngame cuidado que esta parte es especial. Saúl hace una fiesta e invita a todos. Y cuando los invita a todos, él espera que David esté sentado allí. Entonces dice que la fiesta duró varios días y el rey David no aparecía. Póngale cuidado. Entonces, cuando Saúl empieza el primer día y no pregunta por David, y allí había un pequeño complot entre Jonatán y el rey David. Jonatán le dijo a David: voy a tirar flechas, las voy a tirar. Y cuando mande a mi escudero a recogerlo, si yo digo están más atrás las flechas, quiere decir que debes de ir cada vez más lejos de mi padre. Pero si le digo al escudero las flechas cayeron más cerca, quiere decir que tienes posibilidad de venirte a sentar en ese puesto. Pasó el primer día y Saúl no preguntó por David, pero llegó el segundo día y preguntó y le dijo: Jonatán está ocupado con unas cosas de su casa. Entonces dice que Saúl se levantó y maldijo a su hijo y maldijo al rey David. Mire lo que es una maldición de una boca. Maldijo a Jonatán y maldijo a la mamá de Jonatán. Si usted lee la historia, esa historia, dice la Biblia que el único que quedó vivo de la casa de Jonatán fue ¿quién? Melvibosé, creo que se llamaba, así se llamaba. Dice que quedó vivo y ¿sabe qué? Dice que quedó cojo de nacimiento. La maldición de un padre se va a sus próximas generaciones. Fue el único que quedó vivo y quedó lisiado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que tiraba las flechas Jonatán, entonces decía: más atrás, mi papá no te quiere, huye. Y quedó ese puesto vacío. Familia, hoy en el mundo, en el bar donde tú ibas, hay un puesto vacío. Al prostíbulo que tú ibas, hay un puesto vacío. Al jibareadero donde tú ibas, hay un puesto vacío, debido a que un día se levantó un hombre de allí y dejó ese puesto vacío y nunca volvió atrás. Escúchelo bien, nunca. Hoy el mundo te está persiguiendo y aunque te tire maldiciones y tu cabeza valga mucho para que vuelvas a ese puesto, ya fuiste comprado por un precio eterno. Gloria al Señor. Hay un puesto vacío, levántate de la silla, por favor. Hay un puesto vacío en el mundo que tú ya abandonaste y que va a estar siempre vacío porque nunca más vas a regresar. Colócate de pie, por favor. Con tu luz